minoritarios. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo casos. Vamos ahora en este caso a suponer que baja la abstención. Bien, entonces, el supuesto que estamos haciendo es decir, vamos a ver, baja la abstención, vamos a considerar un porcentaje de la abstención, en este estudio hemos considerado la mitad. Sabéis que siempre hay una abstención de infraestructuras, son gente que no puede votar, enfermos. Bueno, vamos a considerar que la mitad de la abstención que hubo en Madrid, que eran personas descontentas y que podrían haber venido a votar a los partidos minoritarios. ¿Cómo votan a los minoritarios? ¿Cómo hemos considerado en este estudio que reparten el voto entre los minoritarios? Pues hemos considerado que se reparten en la misma proporción que se repartieron las personas que votaron a minoritarios. El mismo reparto porcentual. Hemos cogido esa mitad de la abstención, voto nulo y voto blanco, también lo hemos metido y lo hemos pasado a votar a listas minoritarias. En este caso, tenemos que con ese 10% de votos más que supone esa abstención y esos votos blancos y votos nulos, PP y PSOE reducirían en 2 sus diputados, Izquierda Unida y UPyD pasarían a 3, o sea, triplicarían su participación. También estaríamos en un caso en el que no hay mayoría absoluta, y es más, la suma del porcentaje de diputados que tienen entre los dos es un 18%. Recordad que el 10% era el mínimo de número de diputados que se exigía para solicitar un referéndum en caso de pedir una reforma constitucional. En este simple caso estaríamos, si todo se repercutiera de la misma manera al resto de las provincias, estaríamos por encima de esa cifra. Este estudio que hemos hecho es un poco más arriesgado. Os digo, tiene sus premisas, pero bueno, sus premisas pueden ser discutibles y las podemos discutir con vosotros. Trata de valorar lo que es el voto útil. Sabéis que con el sistema que tenemos hay una tendencia a votar a las listas más votadas, no como voto que gane el mío, sino como voto que no gane el otro. Y eso es lo que llamamos el voto útil. ¿Cómo estimar el voto útil? Es difícil, pero hemos cogido una forma en la que pensamos que es buena para estimarlo, decir, ¿cuál puede ser el voto cautivo, el voto fijo, por ejemplo, que tiene PP? Pues voto cautivo del PP hemos supuesto que son los votos que obtuvo después del 11M. Después del 11M, PP obtuvo un 39,94% de los votos. Cabe pensar que en aquella circunstancia un voto a PP es realmente un voto cautivo de este partido. ¿Qué hemos cogido como voto cautivo en el otro partido, en el otro gran partido, en el PSOE? Pues los votos que obtuvieron después del último gobierno de Felipe González. El voto Almunia, aunque hemos discutido que posiblemente la mejor cifra aquí será la del 20N para tener en cuenta el voto cautivo, pero esto ya es un chascarrillo fuera de micrófono, ¿no? Que se dice. Pues considerando estos mínimos y considerando que el resto llevando estos porcentajes a la situación actual, al número de votantes que hay, y considerando que les votan ellos y que el resto de los votos es ese voto útil que se reparte, igual que en el otro caso hemos dicho, proporcionalmente sobre las 35 listas restantes con la misma proporción que se les votó en las elecciones de 2008, lo que tenemos es que PP disminuiría en 3, PSOE disminuiría en 4, Izquierda Unida subiría en 4 y UPyD subiría en 3. Estamos en una representación de 2 partidos minoritarios que al final, como os digo, las otras listas eran muy pequeñas, seguirían sin obtener representación, en torno al 25% de la Cámara. PSOE estaría en un 31 y PP en un 44. Nos queda un caso más, y es decir, mira, estamos todos hasta las narices, ni votamos a uno ni votamos a otro, nos vamos, y todo el que ha votado a los minoritarios dice, mira, que se las apañen ellos y nos abstenemos. Nos abstenemos o votamos nulo, que como os he dicho tiene el mismo efecto. ¿Qué hubiéramos tenido en las elecciones de 2008? Pues hubiéramos tenido un PP con 19 diputados y un PSOE con 16 y un PP con mayoría absoluta, igual que en la otra situación. Evidentemente los minoritarios habrían perdido su representación. Hasta aquí llega la simulación que yo os quería contar. Se pueden pensar en más casos, son los que hemos hecho hasta aquí. Os animo a que si alguno tenéis idea, esto tenemos unas hojas de cálculo, datos metidos y podemos simular lo que queráis. A casos que le interesen a alguien se pueden reproducir. Bueno, ya llegamos al final de nuestra presentación sobre cuáles son las posibilidades de reforma de esta ley electoral. Y es que hay que decir
que tras las elecciones de 2008, cuando se vio la enorme desproporción, en fin, hasta qué punto se había penalizado a las minorías, se solicitó al Consejo de Estado que emitiera un dictamen sobre cómo podía reformarse la ley electoral, pero esa petición de dictamen la planteó el Gobierno y dijo que fuera siempre dentro de la Constitución, es decir, reformando únicamente la ley electoral. Hay que decir que la ley electoral en España está regulada por una ley orgánica. ¿Qué significa esto? Una ley orgánica, para aprobarse y también para modificarse, requiere una mayoría absoluta, una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, es decir, la mitad más uno, eso como mínimo, unos 176 diputados. Por lo tanto, con ello basta que lo vote uno de los dos grandes partidos en conjunción con otros pequeños partidos dentro de la Cámara. ¿Qué se puede reformar de la ley electoral? El número total de diputados. Como sabéis, la ley electoral dice 350, pero sería plenamente constitucional bajarlo, por ejemplo, a 300 o cualquier cifra por debajo de los 350. Esto es lo que está proponiendo algún gran partido, por la idea de que el 15M lo que quiere y la ciudadanía es pagar menos cargos públicos. Sin embargo, cuando nos referimos a cargos públicos, no solamente nos referimos al Congreso de los Diputados, que toma las decisiones más importantes. Y bajar por debajo del 350 lo que supone es un empeoramiento de la proporcionalidad. Supondría desterrar a las minorías de la Cámara y consolidar el bipartidismo y, por lo tanto, la polarización del voto y los problemas que vemos en la actualidad, el descontento social. Bueno, sin embargo, si se suben a 400 diputados, se mejora sustancialmente la proporcionalidad. Después de todo, 400 para representar a 46 millones de habitantes, pues tampoco es desorbitado. Es decir, además, 50 diputados más tampoco es para tanto. Podrían mejor reducir el Senado o eliminarlo o, en fin, bajar el número de miembros, diputados provinciales. Hay otros cargos públicos que tienen pues una labor menos importante, digamos. Y mejoraría la proporcionalidad con 400 diputados. Además, la representación mínima inicial, la ley electoral dice 2 por provincia. Pues es que es un poco desproporcionado. Estamos hablando de casi un tercio de los diputados solamente para representar a provincias. Pues con que se baje a 1, pues ya quedan representadas la provincia por un diputado. Y supondría que pues 1 por 50 más los 2 de Ceuta y Melilla, 52. Y los 348 restantes a representar a la población. Reparto en función de la población. Lógicamente, cualquier reparto por encima de 2, si ya le asignaran 3 o 4, pues ya se deja de representar a los ciudadanos y se convierte en una Cámara de las provincias. Pero además, la fórmula DONT también está... también viene en la ley electoral. Y se podría poner cualquier otra fórmula que resultara más proporcional. Uno estrictamente porcentual, pues quizás no, pero hay otras fórmulas. Sin embargo, requeriría reforma de la Constitución, y una reforma de la Constitución en estos preceptos requiere dos terceras partes del Congreso de los Diputados. Es decir, que requeriría un gran consenso. Ahí sí que se precisaría del acuerdo entre las dos grandes formaciones. Como hemos visto hace unos meses, pues se ha reformado porque los dos grandes partidos lo han querido así. Y en ese caso, pues se podría cambiar la circunscripción electoral de la provincia a una más reducida. Algunos están hablando de hacer circunscripciones todavía más pequeñas. Puede parecer justo si esas circunscripciones pequeñas tienen realmente el mismo número de electores, cada uno de ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que se está apuntando? A un sistema mayoritario, por el cual en cada circunscripción gana el candidato con el mayor número de votos.
y los otros como si no hubieran votado. No quedan representados proporcionalmente. Desaparecerían otras listas, empeorando, por lo tanto, la polarización del voto en dos grandes partidos. Otros proponen, sin embargo, que se aumente el tamaño de la circunscripción a la comunidad autónoma. Bueno, es una opción, aunque hay que tener en cuenta que también hay comunidades autónomas muy pobladas y otros bastante menos pobladas. Y finalmente, pues la eliminación total de lo que es una representación mínima inicial por circunscripción, porque hay que representar a un territorio en vez de a los ciudadanos. La representación de los territorios debe venir por el Senado y por lo tanto se podría suprimir y repartir los 350 o los 400 o los 300 solamente en función de la población. Y bueno, pues estas son algunas de las cosas que ha planteado el 15M desde que inició su andadura. Es decir, la idea de que en nuestro país el voto está fuertemente condicionado por la ley electoral, la idea de que hay que votar útil, y lo que resulta finalmente es en una falta de proporcionalidad de las cámaras y por lo tanto una baja representatividad de los ciudadanos. Y bueno, pues esta es la información y cada cual que saque sus conclusiones. Muchas gracias.